Bienvenidos, hijos del fuego eterno, al lugar donde la verdad y la magia se encuentran. Salve, buscadores del sol negro, preparaos para adentrarnos en un nuevo misterio. George Ivanovich Gurdjieff, el divino demonio. Comencemos. Capítulo 2. El cuarto camino. Solo la verdad que uno mismo descubre tiene valor. Gurdjieff. El hombre es una máquina. Gurdjieff. Satán le dijo al sufí Abu Said: si dices yo, te haces semejante a mí. La mayoría de los seres que viven en nuestro planeta lo hacen de una forma automatizada o robotizada, sin ser conscientes del milagro de su existencia, del mundo que les rodea, de su propio ser interior y de las grandes posibilidades que tienen mentalmente. En pocas palabras, tal como diría Gurdjieff, están dormidos. Poco a poco veremos en este capítulo los planteamientos que Gurdjieff hace del hombre, pero antes insistiremos un poco en su peculiar existencia. Así sabemos que solo utilizamos una parte muy pequeña de nuestro cerebro cuando pensamos y actuamos, y, limitados por esa circunstancia, aún empeoramos nuestra situación, no utilizando nuestra mente de una forma consciente, sino comportándonos de una manera automatizada. Por otra parte, lo que llamamos civilización moderna nos aleja de la realidad de nuestra existencia, así como de cualquier proyecto interior que no esté estandarizado y alineado con el entorno oficial. Da la impresión de que se nos estuviese escondiendo lo esencial, ya que el sistema social nos nutre de placebos con el fin de calmar nuestras inquietudes, que nos llevarían a desautomatizarnos. Así vemos cómo la televisión, la cultura se imparte, los espectáculos de masas, determinadas músicas, las actividades sociales, las costumbres y la moda actúan sobre nosotros para seguir manteniéndonos en el mismo estado vegetativo y carente de aspiraciones más trascendentales. Incluso durante años se ha practicado con el ser humano uno de los más aberrantes y condicionantes sistemas educativos, el conductismo. Hemos querido recibir conocimiento, pero lo que se nos ha dado no ha sido conocimiento, ha sido una recolección de información. La misma información que nosotros podemos dar a un ordenador para que la grabe, la procese y actúe con ella mecánicamente. Para superar nuestro estado actual mecanizado, tenemos que empezar por aceptar que no tenemos control sobre nosotros mismos, que vivimos sin darnos cuenta de que caminamos, nos alimentamos o hacemos miles de cosas automáticamente. Por esa razón, debemos reforzar nuestra atención en aprender a concentrarnos en nosotros mismos, observándonos a nosotros mismos y, sobre todo, conociéndonos a nosotros mismos. Vivir el presente intensamente es uno de los objetivos principales que debemos replantearnos. Desgraciadamente, la mayor parte de la humanidad no vive en este presente y se pasa la vida recordando el pasado o imaginando actitudes y fantasías del futuro. El problema es que no nos acordamos de nosotros mismos y nos convertimos en máquinas que no pueden detener el flujo de nuestras ideas ni dominar la imaginación o las fantasías. Hay en nuestra consciencia informaciones que nosotros desconocemos, muchas más de las que sospechamos, y nuestra obligación es acceder a ellas a través de nosotros mismos. Hasta ahora hemos sido seres dormidos, ya es el momento de empezar a despertar. El camino para despertar empieza por el conocimiento, pero el conocimiento interior, el de nosotros mismos. La mayoría de la gente
Ignora el deseo de conocerse. Vive por inercia, creyendo que esta vida es la única realidad que existe. Lamentablemente, el conocimiento no puede ser impuesto a la fuerza a aquellos que no tienen ningún interés en él, quienes se conforman con el sistema de vida que les rodea. Quien desea acceder al conocimiento debe hacerlo por sí mismo, empezar por él mismo, trabajando en su interior y conociéndose él ante todo. Los sistemas para hacerlo requieren un gran esfuerzo personal, ya que el conocimiento no puede llegar gratuitamente sin un esfuerzo por nuestra parte. Se trata de un esfuerzo que es principalmente personal. Hay maestros que nos pueden ayudar mucho, pero solo son indicadores. Hay escuelas, pero solo son lugares de tránsito. Se nos puede mostrar, dirigir, aconsejar, pero no iniciarnos interiormente sin nuestro esfuerzo. Que nadie espere alcanzar un estado superior de conciencia, manejando crisoles y mezclando 1000 veces sustancias esotéricas. Esos escenarios pueden fomentar el psicodrama, pero el camino solo estará en nosotros mismos, en nuestra predisposición y en el momento en que uno se da cuenta de sí mismo. El estado de conciencia es, ante todo, el estado de la persona que por fin sabe que casi nunca es consciente. Por esta razón, lo primordial es alcanzar esa conciencia cambiando las estructuras mentales y nuestra forma de pensar, ya que solo aprendemos a pensar efectivamente cuando sepamos cómo pensamos. No es posible ninguna revelación particular si el instrumento de iniciación no es nuestra existencia. Hay un conocimiento que está en los libros, pero no es empírico. El verdadero conocimiento es interior. No sirve de nada leer si no se practica en la vida cotidiana. Hay que poner en práctica diariamente el conocimiento empírico adquirido. También hay que abandonar la esperanza de encontrar la maqueta del universo o el secreto universal, ya sea en la Gran Pirámide o en el pórtico de Notre Dame. Si existe una maqueta del universo entero, solo puede estar en la mente humana. Sin embargo, el ser humano ha renunciado a profundizar en su realidad interior, porque algunos llevan años haciéndonos creer que solo hay una forma de pensar, una sola sabiduría, una única forma de vivir. Los seres humanos, como bien dice Gurdjieff, vivimos en un estado inacabado y esta situación no está generada por nuestra propia naturaleza. La respuesta tendríamos que buscarla en esos condicionamientos y falsos valores que nos inculcan desde que nacemos. Ese conductismo que ofrece una sociedad basada en el premio o el castigo, en sistemas competitivos o en extrañas éticas y corrosivas ideologías. Gurdjieff, a través de sus libros, nos ha hablado de la necesidad de despertar, de tener conciencia y de dejar de comportarnos como máquinas, de los condicionamientos y de la necesidad de recordarse a sí mismo. Pero también habló de otros conceptos básicos, de su enseñanza que debemos explicar antes de abordar los diferentes métodos que nos pueden ayudar a despertar. El cuarto camino. Los senderos espirituales de Gurdjieff, él los llamó caminos. Y el cuarto camino, contrariamente al del fakir, al del monje o al del yogi, no tiene una forma definida. Ante todo, tiene que ser hallado. El cuarto camino no exige que uno se retire del mundo, no exige que uno abandone todo aquello por lo que ha vivido hasta el momento. Es un camino que ha pregonado el sufismo cuando insiste en la necesidad de superarse cada uno, precisamente en el escenario donde vive. El primer camino tiene como símbolo al fakir, que es amo de su cuerpo, pero no de sus emociones ni de sus pensamientos.
el fakir ha desarrollado un control extraordinario sobre el cuerpo, pero Gurdjieff se pregunta, ¿con qué finalidad? El segundo camino está representado por el monje que es amo de sus emociones, pero no de su cuerpo ni de su pensamiento. El monje representa la fidelidad, la devoción. Gurdjieff dijo de ellos que eran santos estúpidos. El tercer camino es el del yogi, que es amo de su pensamiento, tal vez también de su cuerpo, pero no de sus emociones. Para Gurdjieff carece de desarrollo corporal, instintivo y emocional. La tesis de Gurdjieff es que mientras uno trabaja sobre el cuerpo físico, hay que trabajar simultáneamente sobre el pensamiento y sobre las emociones. Mientras uno trabaja sobre el pensamiento, hay que trabajar sobre el cuerpo físico y las emociones, y mientras que trabaja sobre las emociones, hay que trabajar sobre el pensamiento y sobre el cuerpo físico. El cuarto camino es el del desarrollo espiritual y combina los otros tres caminos para alcanzar una forma armoniosa. Este camino difiere de los antiguos y de los nuevos en que nunca es permanente. No tiene forma determinada y no hay instituciones sujetas a él. Aparece y desaparece según las leyes que le son propias. El cuarto camino nunca existe sin cierto trabajo con un sentido bien definido. Implica una cierta empresa que por sí sola fundamenta y justifica su existencia. Cuando este trabajo ha terminado, cuando se ha alcanzado una meta, el cuarto camino desaparece de tal o cual lugar, se despoja de tal o cual forma, para reaparecer en otro lugar, bajo otra forma. Caballos, carroza y cochero. Gurdjieff utiliza una parábola oriental para ilustrar nuestra naturaleza de seres dominados por los planos físicos, emocionales y mentales. La carroza es la estructura física que lleva al pasajero de una forma cómoda y segura. El caballo o los caballos nos ofrecen esa energía motriz, y el cochero aporta el conocimiento práctico para guiar el sistema hasta el destino que se ha fijado. La parábola se complementa cuando el carro, tirado por varios caballos, se enfrenta a una situación en la cual cada uno quiere ir en una dirección distinta. Ese es el elemento central del hombre, que puede pensar una cosa, desear otra y hacer una tercera. Así hay gente que vive en el centro intelectual y desdeña el corporal o el emocional. Hay quien vive en el centro físico y se burla del emocional y del intelectual. Y aquel que viviendo en el centro emocional prescinde del físico y del intelectual. A todo ello añadiremos un cuarto centro, que sería el sexual, y que no se aclara con el resto. Si la parábola la aplicamos solamente al carro, el caballo y el cochero, comprobamos que el carro es nuestro cuerpo, el caballo representa nuestras emociones y el cochero es nuestra mente intelectual. Ocurre, sin embargo, que tampoco carro, cochero y caballo tienen los mismos objetivos. Esta parábola es muy conocida en casi todos los libros de Gurdjieff, donde se explica con más detalle para destacar las grandes diferencias existentes entre nuestros distintos yoes, un tema que abordaremos seguidamente. Pero antes quisiéramos hacer una breve división de los diferentes tipos de hombres que existen según Gurdjieff. Diferentes tipos de hombres. Para Gurdjieff existen diferentes tipos de hombres. El primero es el instintivo. Fue el primitivo cazador descendiente de los grandes primates. Después vino el hombre emocional. El hombre de Neandertal podía ser un ejemplo, pues fue el primer ser humano que empezó a enterrar a sus muertos. Es por tanto un hombre que tiene emociones y sentimientos. Finalmente, el tercer hombre sería el intelectual, el hombre actual. Esta división de niveles en los hombres no es original de Gurdjieff, la tenemos en el hinduismo y también en el budismo. Así, en el hinduismo, el nivel más bajo sería el Aunarnayakoska.
nivel de materia de energía inerte. El siguiente nivel es el Pranamaya Koska. Estos dos niveles en el budismo reciben el nombre de Vijnanas. El tercer nivel en el hinduismo es el Manonmaya Koska, conocido como Manavijnanas en el budismo. El cuarto nivel es el Vijnanamaya Koska, Nanas en budismo. Este es el nivel arquetípico, transindividual e intuitivo. Finalmente está Anandamaya Koska, que en el budismo se denomina Alayavinana. Este es un nivel causal donde se domina la trascendencia perfecta. Más allá vendría la conciencia como tal, fuente naturaleza de todos los demás niveles. Veamos a continuación la calificación de tipos de hombres descrita por Gurdjieff, la cual llegaría hasta el hombre número 7. Hombre número 1. Tiene el centro de gravedad de su vida psíquica en el centro motor. Es el hombre del cuerpo físico, instintivo y movimiento predominante sobre las funciones del sentimiento y del pensar. Hombre número 2. El centro de gravedad de su vida psíquica está en el centro emocional. Las funciones emocionales predominan. Es el hombre del sentimiento, el hombre emocional. Hombre número 3. El centro de gravedad de su vida psíquica se encuentra en el centro intelectual, el cual predomina sobre las funciones emocionales, instintivas y motrices. Hombre número 4. Ha comenzado a liberarse de los elementos subjetivos. Está en camino hacia el saber objetivo. Es producto de un trabajo de escuela. No nace como tal. Tiene un centro de gravedad permanente que está basado en sus ideas, su apreciación del trabajo y su relación con la escuela. Sus centros psíquicos ya han comenzado a equilibrarse. En él, un centro ya no puede tener preponderancia sobre otro. Ya comienza a conocerse, comienza a saber hacia dónde va. Hombre número 5. Ha alcanzado la unidad. Su saber es total e indivisible. Posee un yo indivisible y todo su conocimiento pertenece a este yo. Ya no puede tener un yo que sepa algo sin que otro yo no esté informado. Lo que sabe, lo sabe en la totalidad de su ser. Hombre número 6. Representa la totalidad del saber accesible al hombre, pero aún puede ser perdido. Sigue de cerca al hombre número 7. No difiere de él, sino en que algunas de sus propiedades todavía no han llegado a ser permanentes. Hombre número 7. El saber del hombre es completamente suyo y ya no se le puede quitar. Es el saber objetivo y enteramente práctico del todo. Ha llegado al más completo desarrollo que le es posible al hombre. Tiene voluntad y conciencia, un yo permanente e inmutable, la individualidad, la inmortalidad y muchas otras propiedades. Según Gurdjieff, la humanidad en general se encontraría en el eslabón del hombre número 3. Algunos habrían llegado a alcanzar el eslabón del hombre número 4, pero serían escasos. Y luego habría algunos hombres superiores entre nosotros, pero estos no se harían notar, no se manifestarían. El concepto de hombre superior de Gurdjieff nos lleva a pensar en un hombre que rara vez se entremezcla con nosotros, ya que ha alcanzado un estado tal que no precisa los resortes de la vida mundana. Solo contacta con seres que están en la misma condición que él. Donde él está, hay conocimiento y ayuda a los seres que han alcanzado un estado aceptable dentro de la evolución hacia esa mente superior. Podemos intuir de ese hombre superior que indiscutiblemente se da cuenta de sí mismo. No juzga ni tiene prejuicios, tampoco entran juicios de valor. No ve al resto de los hombres como seres inferiores, solo los ve. Capta todo desde un nivel de observador que comprende su propio estado.
Puede incluso ocurrir que entre el hombre superior y el hombre actual haya diferencias tan grandes como las que existen entre el hombre y el chimpancé. Personalmente prefiero utilizar el término mente más evolucionada que el de hombre superior. Y creo que si en la actualidad existen hombres o mujeres que han desarrollado una mente más evolucionada, la diferencia entre los seres actuales no será tan amplia como la que menciona Gurdjieff. Sí existirá una diferencia entre seres que han comprendido la posibilidad de otras estructuras en la forma de pensar y que alcanzan estados alterados de conciencia que les comunican con otra realidad. Seres que se dan cuenta de su propia existencia y tienen percepciones de lo que están viendo, oyendo, tocando y sintiendo, incluso sensación de percepciones sensoriales, tanto propias como de otras personas, todo ello a través de un control de su propia mente. Gurdjieff nos alertaba sobre diferentes aspectos para alcanzar un estado superior. Nos hablaba de la necesidad de despertar, del estado consciente, de recordarse a sí mismo y autoobservarse, de los apegos, de nuestros yoes y del hombre máquina. Vamos a realizar un repaso a todos estos conceptos antes de sumirnos en un trabajo práctico. ¿Años en la SH y sigues igual? Si te crees despierto y estás dormido, nunca vas a despertar. Cada paso que das internamente revela el reflejo de lo eterno. Nos vemos en el siguiente capítulo.